va a estar definida en el intervalo 0 más infinito. ¿Sí? No va a estar definida para números negativos. ¿Ok? O sea, esta fue, y de hecho está claro, ¿sí? Porque fíjense que me dio una raíz acá. Lo mismo, si voy a tener el mismo problema, es decir, esa cuenta ahí abajo no la voy a poder hacer, ¿sí? Porque no puedo calcular raíces de números negativos. Bien. Bueno, eso, digamos, como... Por eso les digo que es un clásico, ¿sí? Es un clásico, la raíz de x es un clásico que tiene todos estos vericuetos, ¿sí? Pero fíjense que simplemente se resuelve aplicando esta reglita. ¿Cuál de todas las reglas que tiene la tablita? Bueno, la que dice que si y es igual a x a la n, entonces y' es igual a n por x a la n menos 1. ¿Sí? Bien. Bueno, esa es una. ¿Entendió eso o no? Si tienen dudas, siempre ya saben que me pueden parar y consultar, ¿eh? Pero bueno, esa es una. Vamos por otra. Vamos a resolver otra. Aguarden. Aguarden porque como se me apagó la computadora, ok. Como se me apagó la computadora, se cerró todo. Esperen un cachito. Esperen que abro la guía que tenía. Ahí está. Perfecto. Ahí apareció. Bueno, ahí está. Entonces, seguimos. Fíjense, vamos a hacer el primero, que Lorena me preguntaba. Vamos a hacer el ejercicio número 1. Es f de x igual a 4 por x al cuadrado más 3 por x más 5. ¿Qué tipo de función es esa? Ustedes que saben. Cuadrática. Cuadrática, muy bien. Una cuadrática. Es una función cuadrática. ¿Sí? Su derivada va a ser una función lineal. ¿Mm? Es decir, si la función es cuadrática, como yo acá, fíjense lo siguiente. Si y es igual a x a la n, entonces y' va a ser igual a n por x a la n menos 1. ¿Qué hago yo acá? Bueno, bajo el exponente, pero le bajo un grado al exponente, ¿sí? Le resté a n, le resté 1. ¿Mm? Entonces, si yo acá tenía un 2, como acá, después en la derivada, perdón, si acá tenía un 2, ¿sí? Si acá tenía un 2, en la derivada voy a tener un 1. ¿Mm? Entonces, la ecuación de la recta tangente, ¿sí? Miren las palabras, ¿eh? Fíjense, si quieren tomar nota de lo que yo repito, de lo que yo digo, o sea, repítanlo, es tipo mantra esto, o sea, es la ecuación de la recta tangente a una función cuadrática es una función lineal. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque le bajo un grado el exponente. ¿Sí? Al máximo exponente le voy a bajar un grado. Ahora resuelvo el ejercicio. ¿Qué estoy haciendo? Estoy calculando, ¿sí? Supongan ustedes, yo esto no lo voy a dibujar ahora, ¿no? Pero supongan ustedes que esto es una cosa, no sé, ¿cómo es esta cuadrática? ¿Con las ramas para arriba o con las ramas para abajo? Para arriba. Para arriba. Para arriba. ¿Sí? Con las ramas para arriba. Entonces, si yo a esta función le calculo la derivada, que ahora lo voy a hacer, fíjense, yo no digo que sea así la función, ¿eh? Después ustedes la dibujan bien, ustedes ya saben cómo se hace eso. ¿Sí? Le calculan el vértice, le calculan las raíces, ustedes ya saben hacer eso. Lo que voy a hacer es calcular la derivada.
de esta función. F' de x es igual a ¿qué? ¿Qué hago acá? Bajo el exponente, ¿sí? Me va a quedar 4 por 2 por x a la 2 menos 1. O sea que acá me queda un 1, ¿sí? Si quieren ponerlo, pónganlo. Yo no me lo pongo. 2 menos 1 es 1. Más 3 por... ¿Qué exponente tiene ahí? La x. 1. Lo pongo. Si quieren ponerlo, no. ¿Sí? No importa. Por x a la... ¿A la cuánto? 0. A la 0. A la 0. Cualquier número a la 0, 1. Da 1. ¿Sí? Con lo cual me queda 3. O sea que la derivada de 3 por x es 3. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Y es igual a 3 a la x. ¿Cuál es la pendiente de esta recta? 3. 3. ¿Cuál es su derivada? 3. 3. Muy bien. Yo vengo insistiendo con esto desde hace 2 meses. ¿No? ¿Entienden por qué? Yo les hacía hacer los dibujitos, los calculitos, qué sé yo. Bueno, ahora ustedes ya han internalizado el concepto de pendiente. Delta I sobre delta X, la. Llegamos entonces a calcular la definición de derivada como el límite del incremento de Y sobre el incremento de X, cuando el incremento de X tiende a ser 0, ya está, para ustedes esto tiene que ser algo trivial. Ahora solamente quedan aplicar las reglas de derivación. Entonces, la derivada de 3 por x, ¿sí? La derivada de 3 por x es 3. Más la derivada de 5. La derivada de una constante, 0. 0. 0. Bueno, sí. F' de x es igual a 4 por 2, 8 por x más 3. ¿Cuál es el grado de esta ecuación, de este polinomio? 1 grado. 1. ¿Sí? Es una recta. La función original era una cuadrática. ¿Bien? Que era lo que les decía antes. ¿Sí? Entonces, si usted tiene una función cuadrática, su derivada va a ser una función lineal. Bueno, este es el resultado de la primera. ¿Sí? Pregunta. Si f de x es igual a k por x, tal que k pertenece a los números reales. Entonces, f' de x es igual a ¿cuánto? Ya, ahora, acá, muy bien. ¿Vieron? Con las letritas, es lo que a ustedes no les gusta. Digamos, con las letras, ¿sí? Y es acá. Entonces, esto es esto. ¿Sí? 3 por x es k por x. K es 3, ¿sí? Eso es lo único que quiero que vean. Bien, seguimos. Bien, entonces, esto de acá me da la pendiente en todos los puntos del dominio de esta función. Es decir, que si yo evalúo esta función en algún x sub 0, ¿sí? En algún x sub 0, me va a dar la pendiente de esta cosa. Ahora, fíjense una cosa, porque yo que les pregunté, les dije, esto es una cuadrática, con las ramas para arriba, o sea que está sonriente, con lo cual es, ¿cómo se llama? ¿Es una función? ¿Es una función? Es una función convexa, ¿sí? Es una función convexa. Esta es una función convexa. Ahora, si es convexa, tiene las ramas para arriba, con lo cual va a presentar máximos o mínimos. Mínimo. Mínimo. ¿Y dónde va a presentar un mínimo? Donde la derivada sea igual a ¿cuánto?
¿Cuánto vale la derivada ahí? En el mínimo. ¿Qué les dije yo hace un ratito? ¿Cuánto vale la pendiente de la recta tangente en ese punto? 0. 0. Entonces, ¿dónde tiene un mínimo esta función? Voy a encontrarle el mínimo a esta función. F' de x igual a 0. Entonces, digo, f' de x igual a 0. Entonces escribo 8 por x más 3 igual a 0. ¿Sí? Por lo tanto, x es igual a menos 3 octavos. Le pongo un asterisco. ¿Sí? ¿Por qué le pongo un asterisco? Porque sé que en ese punto, f de x, en menos 3 octavos, f de x va a tener un mínimo. Bueno, Menos 3 octavos. ¿Sí? 3 dividido 8. ¿Sí? 4 dividido 8 es un medio. O sea que menos 3 octavos es 0,30 y algo, ¿sí? Más o menos. Debe ser. Si ustedes hagan el siguiente ejercicio, ¿sí? Hagan el siguiente ejercicio. Yo ahora voy a seguir resolviendo las derivadas. Hagan el siguiente ejercicio, ¿sí? Fíjense. A ver, si no se ve esto, díganme, pero voy a hacer lo siguiente. Voy a graficar esto. Y igual a borrar. ¿Ven ahí el GeoGebra? sí, sí. Bueno, 4 por x al cuadrado más 3 por x más 5. ¿Sí? Más 5. Bueno, esto es así. ¿No? Voy para arriba. Acá está. Bueno. Fíjense, ¿sí? Mínimo ahí. Pum. Agrandamos un poquito. Y marcamos el punto. Vamos a ver. Menos 3 octavos. ¿No? O sea, no sé si justo me marcó ese, pero es 3 dividido 8 es igual a 0,38. Bueno, yo les decía, 0,30 y pico, ¿sí? Bueno, ahí me lo marcó un poquito más a la izquierda, le pifié cuando marqué el punto, pero vamos, casi exacto, ¿sí? Fíjense que en el punto A, ese que marcó como el punto A, es menos 0,39, en realidad tendría que ser menos 0,38, y el valor de la función es 4,44, ¿sí? 4,44. Pero nosotros lo tenemos en negativo, profe. Sí, Es bueno, menos pero 3 bueno. octavos. ¿Hay alguna diferencia? No, pero eso yo hice Tendría la que cuenta, explicarlo. simplemente hice la cuenta para que... Ahí está. Hice la cuenta, digo, para hacerlo rápido, no importaba. Lo que me interesaba era saber cuánto era 3 sobre 8, nada más. Ya sabía que era negativo. A mí me dio 0,37. Bueno, 3 sobre No 8. importa eso. Sí, Bueno, no sé, sería acá... menos 0,375, ¿no? Mira, Lo bueno. redondeó ahí. Porque capaz que esto... porque debe ser por el número de decimales. Sí, por eso. Está Pero bien. igual eso no varía mucho, no importa. No pasa nada. Lo que sí quiero es que ustedes me digan, evalúen la derivada, esta 8x más 3,
evalúenla en -2. Y díganme cuánto vale. O sea, fíjense que -2 o en -1, háganla en -1, por ejemplo. Fíjense, miren lo que estoy marcando acá en la pantalla. ¿Sí? En el punto mínimo, ¿sí? Para la izquierda la función viene decreciendo. ¿Sí? Entonces, evalúenla en -1. En -1 te queda 8 por -1, -8, más 3, -5. ¿Sí? Evalúenla en 1, por ejemplo, que está acá. Fíjense, que está acá a la derecha. En 1. 8 por 1, 8. Más 3, 11. ¿Sí? ¿Qué les quiero decir? Fíjense. F' en -1. -1 está a la izquierda. Está a la izquierda. ¿Sí? -1. -1. ¿Sí? Está a la izquierda de -3,8. ¿Ok? F' en -1 me da 8 por -1 más 3. O sea que me queda -8 más 3, ¿sí? -5. -5 menor a 0. O sea que en el intervalo este, es decir, cuando la función, ustedes fíjense que voy a tratar de dibujarla acá. ¿Sí? Más o menos. Era 4,44 acá, ¿sí? Y acá era menos 0,37, 38, ¿sí? Tic, 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 tic. Acá tengo el mínimo, ¿sí? Esta es la función ahí que me dibujó GeoGebra. El -1 está por acá, ¿sí? Y el 1, ¿sí? Está por acá, ¿ok? A la derecha, ¿sí? Fíjense el 0 también, el 0 está a la derecha del mínimo. Porque yo lo que les dije, que esto es lo importante, es que la derivada, además de permitirme determinar máximos y mínimos de la función, me permite saber cuál es el intervalo de crecimiento y de decrecimiento de la función. Es decir, yo sé que, digamos, si esto tiene un mínimo acá, debe ser que vino decreciendo y después empezó a crecer. ¿Bien? ¿Y yo lo puedo comprobar eso? Y sí, yo lo puedo comprobar, porque f' en -1 me da negativo. O sea que, la función de acá hasta acá, ¿sí? Y si lo hago en un número, o sea, lo hago en -1 porque la cuenta me resulta más fácil, digo, pero si quieren evaluarla en -0,50, ¿sí? Que está entre -1 y -0,38, también les va a dar negativo, ¿sí? O sea que la pendiente de la recta tangente de esta ecuación es negativa en ese intervalo. O sea que ese es un intervalo de decrecimiento. ¿Por qué? Porque la derivada es negativa. Decrece. En este intervalo viene decreciendo. ¿Se entiende? ¿Cuál es el intervalo de decrecimiento de esta función? Y menos infinito hasta menos 0,375. Si quieren este lo ponen con corchete. Pero el intervalo de decrecimiento es, o sea, viene desde menos infinito decreciendo, y acá empieza a crecer otra vez. Grábense esto, digamos, a fuego. ¿Por qué quieren saber estas cosas ustedes? Porque están haciendo análisis matemático. O sea, es análisis matemático, ¿sí? Estás analizando la función. Después haces análisis económico con esto, pero lo que nos interesa saber es cuándo la derivada, fíjense, ¿sí? Nuevamente, otra vez, ¿sí? A mí lo que me interesa saber es cuándo la derivada cambia de signo. Y entonces, ¿dónde va a cambiar de signo? Y bueno, va a empezar a cambiar de signo cuando cuando valga 0. Es decir,
Cuando valga 0, algo le va a pasar, es decir, si venía decreciendo, va a llegar hasta un mínimo y después va a empezar a crecer. Y si venía creciendo, bueno, va a llegar a un máximo y después va a decrecer. Por eso me interesa igualar siempre la derivada a 0. ¿Y cuándo yo igualo la derivada a 0, entonces encuentro el x, para el cual la derivada se hace 0, y en este punto encontré un punto de inflexión. Punto de inflexión. Fundamental. ¿Sí? Punto de inflexión. Puede ser un máximo o un mínimo, pero es candidato a alguna de las dos cosas. Candidato. ¿Sí? Después vemos algunas condiciones adicionales que se tienen que cumplir para que sea máximo o mínimo. Pero lo primero es aprender a derivar. Lo segundo es saber para qué quiero aprender a derivar, porque no es una cuestión mecánica que porque no tengo otra cosa que hacer me pongo a hacer derivadas. No, quiero aprender a derivar porque quiero saber qué le pasa a las funciones, ¿sí?, en los intervalos, ¿sí?, que yo pueda definir. Bueno, los intervalos que voy a definir, de entrada voy a definir un intervalo desde el punto de inflexión que yo encuentre, que lo voy a encontrar igualando la derivada a 0, desde el punto de inflexión para la izquierda y para la derecha. Básico, el más fácil de todo. Con las cuadráticas es fácil, ¿no? Porque, digamos, en cambio si tengo una recta, yo ya sé que digamos, como la pendiente es constante. Es decir, 3x, y bueno, la derivada es 3, siempre va a crecer. ¿Se entiende? En cambio con las cuadráticas es más interesante, digamos, porque yo sé que le puedo encontrar intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Entonces esa es la historia. Bueno, ¿se entiende o no se entiende nada? Sí, sí. ¿Sí? Bueno. Che, que o yo, para mí el tiempo pasa muy rápido. Otra vez, quedan 10 minutos de esto. No. Sigo avanzando. Si les explico cosas que son triviales, avísenme, porque por ahí alguno de ustedes ya vio derivadas en la secundaria. Bueno, fíjense, acá hay una función compuesta. Logaritmo natural de 2x. ¿Sí? Bueno, esta, digamos, es así. ¿Ah? Esto es así. Esto es lo que se llama función compuesta. Logaritmo natural de 2x. ¿Sí? Esto es un caso de función compuesta. ¿Sí? Caso de función compuesta. ¿Sí? ¿Por qué es un caso de función compuesta? Bueno, porque tengo el logaritmo natural de una cosa. ¿Sí? De una cosa que es otra función. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Yo sé que por ejemplo, ¿sí? Olvídense de esto por un segundo, olvídense de esto. Yo sé que si f de x fuese igual al logaritmo natural de x, entonces f' de x sería igual a 1 sobre x. ¿Sí? A 1 sobre x. Sí. Por definición, en realidad, lo que estrictamente sería es la derivada del logaritmo natural de x es igual a 1 sobre x por x'. Por la derivada de x, pero la derivada de x es 1. ¿Sí? Piénsenlo, pero es 1. La derivada de x es 1. ¿Por qué? Porque baja el exponente, ¿sí? Y arriba queda 1 menos 1, 0, queda 1 por 1, 1. ¿Sí? Entonces no se pone. Por lo tanto, por definición, ¿sí?, el logaritmo natural de x, su derivada es 1 sobre x. Pero, lo que yo entiendo después a partir de decir esto, es que en una función compuesta, esto de acá va a ser la derivada de la función
madre, digamos, que es logaritmo natural, por la derivada de lo que está dentro. Entonces, f' de x es igual a 1 sobre 2 por x por la derivada de 2 por x. La derivada de 2 por x es 2. ¿Sí? Con lo cual, la derivada del logaritmo natural de 2 sobre x, perdón, la derivada del logaritmo natural de 2x, ¿sí? Es igual a 1 sobre x. ¿Sí? Porque el 2 se va con el 2. Y me quedó igual que si hubiese sido la derivada del logaritmo natural de x. ¿Mm? Este es el ejercicio, el número 2, no sé, porque el que estaba ahí, creo que era el 2. Pero digamos, esto es un caso de función compuesta. Tienen que prestar atención, ¿sí? Atención. ¿Sí? Presten atención cuando tienen una función compuesta. Es decir, tengo una cosa, ¿sí? Una cosa que está afectando a otra cosa. ¿Sí? Todo esto es una función, logaritmo. Pero acá adentro tengo otra función. ¿Sí? Acá tengo una función. Fíjense, ejemplo. ¿Esto se entendió? Borro acá. Ejemplo. F de x igual a x al cuadrado más 3 por x más 1, ¿sí? A la 1/2. ¿Cómo se deriva eso? ¿Es una función compuesta? La primera pregunta que me tengo que hacer. ¿Qué tengo acá? ¿Acá adentro qué tengo? ¿Qué es esto? Una función común. Una cuadrática. Una cuadrática. Cuadrática. Acá tengo una cuadrática. Ujú. Acá tengo una cuadrática, pero a la cuadrática, ¿qué le afecta? ¿Qué es esto? Un exponente. Un exponente. ¿Cuál es el exponente? Un medio. Una raíz o Una raíz, muy bien. ¿Está? O sea que acá tengo un tema. Vamos, ¿cómo se deriva una cosa así? Bueno, o sea, yo le quiero encontrar, porque no es una cuadrática. Todo esto no es una cuadrática. Y no puedo distribuir el exponente, porque la primera tentación que va a tener alguno o alguna va a ser distribuir el exponente entre cada uno de los términos que está adentro y está mal. No hagan eso nunca porque eso es, ¿sí? Está hecho el ejercicio, ¿no? Digamos, no cumple la propiedad distributiva, la exponencial, ¿sí? Para la suma, sí para la multiplicación. O sea, si yo tuviese una multiplicación acá adentro, puedo distribuir el exponente. Tengo una suma, no se les ocurra distribuir el exponente, pues está mal. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo acá? Bueno, f' de x, función compuesta. Función compuesta, ¿por qué? Y bueno, porque tengo una cosa acá y a esa cosa le afecta otra cosa. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Bueno, primero bajo el exponente, me queda un medio. ¿Sí? ¿Un medio por qué? Y un medio por la cosa que tengo acá adentro. X cuadrado más 3 por x, ¿sí? Más 1, elevado a ¿cuánto? A la menos un medio, como hoy. Es decir, un medio menos 1. Por la derivada de la cosa que está acá adentro. X cuadrado más 3 por x más 1, prima. ¿Sí? Lo pongo así, si quieren ponerlo, si alguno se anima ya porque la tiene muy clara, a derivar directamente esto, ¿sí? sin indicarlo, ahora yo lo hago en un paso adicional. Pero si no, al comienzo, bajan el exponente, replican lo que está acá adentro, le bajan un grado al exponente, y después indican que lo de adentro va derivado.
¿Sí? Ujú. Que es toda una historia, ¿sí? Porque habitualmente la gente se olvida de hacer eso, entonces está mal. Por 2 por x más 3. Reescribo acá arriba, ¿sí? Reescribo acá arriba. O sea, esto, digamos, si ustedes lo dejan así, está bien. Pero en pos de la elegancia matemática, que siempre la matemática tiene un plus cuando las cosas se hacen de manera elegante, a veces sale, a veces no sale, bueno, pero ahí está la destreza. Esto de acá lo voy a poner ahí, lo voy a poner abajo, porque tiene un exponente negativo. Entonces siempre que tiene un exponente negativo, digamos, lo que a uno le gusta, digamos, es expresarlo, ¿sí? Sin el signo negativo, poniéndolo en el denominador. Entonces, yo ya sé que tengo que poner el 2 acá abajo por raíz de x al cuadrado más 3 por x más 1, y arriba 2 por x más 3. Y esa es la derivada. O sea que la función original, que era x al cuadrado más 3 por x más 1 a la 1 medio, su derivada es esta. ¿Dónde se hace 0? ¿En qué x? ¿Cuánto vale x cuando para que la función valga, para que la función tenga un mínimo o un máximo? Díganme.